En el capítulo 3 de Génesis, versículo 8 y 10, leemos así. Dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán escuchó la voz de Dios. Y me llamó la atención que Adán había estado en la presencia de Dios y por causa del pecado tuvo temor y se escondió. Pero cuando Dios habla y pregunta: ¿dónde está Adán? Y dice que él se escondió, porque oí tu voz y me escondí, tuve temor. Entonces Adán supo diferenciar la voz de Dios. Uno diría: fácil, pues si solo él estaba, ¿verdad? Su esposa, él y Dios, es fácil diferenciar la voz de Dios. Pero él conocía la voz de Dios. Y me llama la atención que nosotros podemos conocer la voz de Dios y al mismo tiempo escondernos. Podemos saber escuchar la voz de Dios, pero verdaderamente nuestra condición podría estar escondiéndonos. Y la pregunta de esta noche es: ¿dónde te escondes? O podríamos hacer otra pregunta, que Dios diga: ¿dónde estás? Le pregunta a Adán dónde él está. ¿Dónde estás, Adán? Pero podría ser la pregunta: ¿dónde estás, Antonio? ¿O dónde estás tú que estás aquí esta noche? Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Adán escuchó la voz de Dios y se escondió. Segundo es que tuvo temor, tuvo miedo. A nosotros, a los hombres, nos encanta decir que no tenemos miedo, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que impresionar a la esposa, y si tiene 3 niñas como yo, pues usted no quiere decepcionarlos, ¿verdad? Usted tiene que demostrar de que usted no tiene ningún miedo, que esté temblando por dentro. Pero nos encanta como hombres decir que no tenemos ningún temor. La realidad es que sí tenemos temores, tenemos miedos. Adán escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. ¿A qué tuvo miedo, digo? ¿A qué pudo haber tenido miedo Adán? ¿Verdad? Eso es cuando un niño se ha portado mal y el papá va a llegar a la casa, y cuando escucha que toca la puerta, o entró papá, o escuchó las llaves del papá, el niño se va a esconder, ¿verdad? Tiene miedo porque papá llegó y sabe que hay consecuencias. Entonces hay temores. Adán tuvo miedo. 3, Adán estaba desnudo. Había desnudez en él. Y cuando la Biblia habla de desnudez, no solamente habla del aspecto físico, sino también emocional. ¿Y qué hizo? 4, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí quisiera trabajar un poquito. Adán se escondió, nos escondemos. Lo primero que encontramos acá es que vemos un árbol. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Aparece un árbol en esta historia. El árbol representa para nosotros, obviamente, no solamente el conocimiento del bien y el mal, pero también Dios le está poniendo límites al ser humano. Y mire qué principio más interesante. Cada uno de nosotros debemos de entender cuáles son nuestros límites. El árbol representa en sí, en el aspecto práctico, para la vida de Adán y Eva y para la humanidad, representa una disciplina. Cada uno de nosotros debemos de entender que hay una disciplina, que hay límites puestos por Dios. Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, pero el conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, contrólate, gobiérnate, reconoce cuáles son tus límites. Tú no puedes vivir el 2020 sin límites, sin conocer cuáles son tus límites. No podemos, porque el árbol es una muestra de amor de parte de Dios. El árbol representa una disciplina en nuestras vidas, representa un amor de Dios.
Representa un amor protector de Dios que pone límites para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe uno de los errores que cometió Adán con Eva? Es que le agregó a la palabra de Dios. Es bien probable, ¿verdad? Porque ella lo dice, aunque no lo dice la Biblia, pero se cree que probablemente Adán fue quien le dijo a Eva que no toque ese árbol. Porque Dios dijo, no comerás de ese árbol. Pero Eva dijo que Dios ha dicho que no comamos ni le toquemos. Se cree que probablemente Adán puso como una barrera de protección en la vida de Eva. Mejor le voy a decir que ni lo toque, porque así ni lo toca ni se lo come, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros no tenemos que agregarle a la palabra de Dios. Entonces, cuando Eva fue tentada por la serpiente, es probable que, eso solo lo dice la tradición judía, ¿verdad? No está en la Biblia, pero tiene buen sentido. Dice la tradición judía que cuando Eva fue tentada, la serpiente la empujó y ella tocó el fruto y le dijo, ¿viste? No te pasó nada. Y no es así toda tentación, no es así toda prueba que viene en nuestras vidas. No, pruébalo, no te va a pasar nada, nada te va a pasar, ¿verdad? Y sobrepasamos los límites, quebrantamos los límites de nuestras vidas, fallamos a nuestras disciplinas de dominio propio, de orden, de santidad, de entrega al Señor, y entonces creemos que nada va a pasar y de repente empiezan a ver las consecuencias en nuestras vidas por faltar a las disciplinas cristianas, por no poner límites en nosotros. Entonces el árbol que está representa disciplina para nosotros, un amor de Dios. Dios nos está poniendo parámetros. Era como mi papá, que cuando no estábamos en casa él decía, no pueden salir de la casa, solo pueden estar aquí adentro, en el patio. Y entonces él, para asegurarse que no saliéramos, le ponía llave a la puerta. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos salíamos por el techo, o quitábamos los vidrios de la ventana y nos salíamos por la ventana. Siempre buscábamos la manera de quebrantar los límites, ¿verdad? De salirnos de los límites que se nos habían puesto. Cada uno de nosotros hacemos eso. Queremos salirnos de nuestros límites. ¿A dónde te has escondido? ¿Dónde nos hemos escondido? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Obviamente lo hemos dicho en otras ocasiones, no es que Dios no sabía dónde él estaba. Dios sabía dónde estaba Adán. Lo que pasa es que Adán se encontraba en un proceso de transformación, diría yo. Él se estaba cambiando su imagen y su apariencia, y se estaba cosiendo hojas, él y su esposa, para cubrirse, para cubrir su desnudez. En otras palabras, estaba trabajando muy bien en una apariencia delante de Dios. Estaba haciendo un buen trabajo. Por eso Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Quizás lo tenía enfrente, pero era como decir, no te reconozco. Adán, me parece ser otra persona, no parece ser la persona que yo he formado, que he creado, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que Dios quiere manifestarse, Dios quiere que nosotros seamos el reflejo de Dios en esta tierra. Es como cuando tú vas al agua y tú en el agua ves tu reflejo, ves tu imagen. En el agua se refleja la imagen de tu persona. Nosotros venimos a ser como esa agua. Cuando Dios nos ve, por eso está buscando a Adán, porque quiere ver si en él se refleja su persona. Entonces cuando Dios nos ve, Él quiere ver el reflejo de Él en nosotros. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Cuántos quieren ser el reflejo de Dios en esta tierra? Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahora mire, me llama la atención de que Adán se encuentra, había desobedecido, había pecado, está desnudo, se está ocultando, mas sin embargo Dios lo está buscando. Porque cada uno de nosotros nos escondemos. Cada uno de nosotros estamos escondidos. Es bien difícil. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. Es bien difícil exponernos.
es bien difícil exponer nuestra desnudez, expresar lo que hay en nuestro corazón. Y para los hombres es más difícil. La mujer es bien fácil, ¿verdad? Expresa lo que hay en su corazón. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y te pasó algo? Ay, sí, fíjate que me pasó. Y le cuenta todo cómo se siente, ¿verdad? A la mujer le es más fácil, al hombre no. A nosotros nos cuesta más expresar lo que hay en nuestro corazón. Podemos pasarnos toda la vida y no decir nada, o no contar verdaderamente qué es lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la esposa dice: ¿y por qué estás tan callado? ¿Verdad? Entre más callados estamos los esposos, más preocupados estamos. Pero no decimos nada. ¿Verdad que así somos? No decimos nada. Entre más callados, más preocupados. Y entre más pregunta la mujer: ¿y qué te pasa? Menos le decimos. Y ella dice: pero no me dice nada. Y se frustra. Y uno no quiere decir. No está bien. No debería de ser así. Adán, ¿dónde estás? Escondido. Dios está queriendo que Adán venga y le cuente: Señor, fallé, desobedecí tu voz, Señor, mira cómo estoy, me da pena, me da vergüenza, Señor. ¿Sabes qué? El temor me ha gobernado. O podemos decir: el Señor nos llevó a visitar a ver a la casa de Adán y Eva, y estaban peleados. Pues imaginarse, Adán estaba en el basement y la mujer en la cocina, y Dios entra y el ambiente, se perseguía el ambiente de conflicto. Adán y Eva estaban en conflicto, estaban en discusión entre ellos. Los dos estaban escondidos detrás. No necesariamente nos escondemos detrás de un árbol, algunos nos escondemos detrás de un enojo. Estamos escondidos detrás de una tristeza. Algunos se esconden detrás de un fracaso, otros se esconden detrás del éxito, otros se esconden detrás del trabajo. Muestran estar ocupados, muestran ser responsables, muestran ser laboriosos, pero en realidad detrás de ese trabajo está escondiendo su temor, está escondiendo su dolor, está escondiendo su desnudez. Está trabajando en hacerse delantales de hojas. Y sabes que tú y yo no nos podemos pasar la vida cosiendo delantales de hojas. Podemos, sin saber que cuando cortamos la hoja empieza el proceso, la hoja empieza a morirse, ¿verdad? Y me estoy cubriendo con algo que va a morir, cuando debemos de cubrirnos con la santidad de Dios, cuando debemos de cubrirnos con la bondad de Dios, cuando debemos de cubrirnos con la justicia de Dios. Es evidente que Dios no quería humillar a Adán y a Eva, porque incluso Él les dio vestimenta, ¿verdad? Él sacrificó animales y de las pieles de los animales cubrió su desnudez. Pero a través del sacrificio, y ya desde el principio Dios está hablando cuál es el propósito de Dios, de cómo Dios va a restaurar al hombre a través de un sacrificio, no de tus propios esfuerzos. Adán y Eva están cubriendo su desnudez con sus esfuerzos, y así vivimos nosotros, escondidos, cosiendo hojas, trabajando en una apariencia. ¿Sabes qué? Nos escondemos detrás de una buena sonrisa. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Estamos escondidos detrás de una sonrisa. Y Dios quiere que salgamos y que vengamos delante de Él tal como somos, tal como tú y yo somos y estamos. Porque si no, el enemigo siempre va a trabajar en ponerte en una condición, en revelar tu desnudez al punto que vivas escondido toda tu vida, ¿verdad? O sea, estoy en casa, soy el padre de mis hijas, estoy en casa, vivo en el mismo lugar, en el mismo techo, pero estoy escondido. Dios me anda buscando. Eso es tremendo, ¿verdad? Pensar que Dios nos anda buscando. ¿No le parece esto interesante esa idea, ese concepto? Dios, porque decimos, y Dios andaba buscando a Adán. No, no solo a él, te anda buscando a ti.
me anda buscando a mí. ¿Será que estoy escondido? ¿Será que estoy escondido detrás de algo? ¿Detrás de mi pasado? ¿Sabe qué? Adán no tuvo la oportunidad de ser niño. Tuvo infancia. Pero Adán era perfecto. Sí, pero no tuvo infancia. Pero cayó, experimentó debilidad como nosotros. Experimentó los efectos del pecado. Experimentó separación con Dios. Y empezamos a ver en él que el pecado está gobernando en él. Y manifestó el temor, se escondió, la vergüenza, la humillación. Estaba en conflicto con su esposa, estaba en conflicto con Dios mismo, estaba en conflicto con la vida. Porque no tuvo infancia. Porque Adán no fue niño, no fue joven, no fue adolescente. Ya apareció grande y le dieron una responsabilidad muy grande. Hay gente que está escondida en la responsabilidad que recibió. Era muy joven y recibió una responsabilidad muy grande sobre usted. No tuvo infancia, no pudo crecer, no pudo desarrollar. No pudo jugar como otros niños porque la vida tal vez le trató muy duro. Y se escondió tras el dolor. Nos escondemos tras el dolor, la tristeza. Nos escondemos detrás de lo que nos han hecho. Nos escondemos de nuestros propios errores. Estamos escondidos detrás de nuestros propios fracasos. Es que yo fracasé y ya no vale la pena volver a intentar. Total que el enemigo se va a encargar de que nos escondamos. Siempre habrá algo de lo cual nosotros nos estemos escondiendo. Entonces Dios está preguntando: ¿dónde estás, Adán? Dios lo está buscando. Básicamente Dios le está diciendo: Adán, ven a mí. Dios nos dice esta noche a cada uno de nosotros: ven a mí. Este año 2020 Dios nos está invitando a cada uno a salir de donde estemos y presentarnos ante el Señor, tal y como estamos. Y por eso hay gente que dice: todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado. ¿Y cuándo te vas a comprometer con el Señor? ¿Y cuándo te vas a entregar con el Señor? ¿Y cuándo le vas a servir al Señor? Aún no estoy listo. ¿Y cuándo iremos a predicar la palabra? Aún me falta mucho. Dios dice: así como estás, ven. Imagínense a nuestros hijos cuando ellos fallan, ¿verdad? Se esconden, nuestros hijos se esconden. Se esconden detrás de una carita triste. De ahí los tenemos que sacar nosotros. Ven, sale ahí. O nos escondemos físicamente también de las personas. Yo me pregunto: ¿cuántos escondidos habrán acá? Antonio, ¿cómo te atreves a decir si todos estamos acá? Voluntariamente estamos acá. Aquí estamos, pero probablemente estamos escondidos los unos de los otros. Veo que Dios quiere conocer a Adán. Recuerdo cuando iniciaba mi relación con mi esposa y estábamos en nuestro periodo de compromiso. Recuerdo una vez le llevé a comer hamburguesas, ¿verdad? Vamos a comer hamburguesas. ¿Qué novio no va a comer hamburguesas, verdad? Fuimos a comer hamburguesas. Y estábamos comiendo las hamburguesas y bueno, usted sabe cómo se come la hamburguesa, ¿verdad? Hay que agarrarla bien y darle una buena mordida para saborearla, ¿verdad? Entonces mi esposa estaba comiéndose la hamburguesa con una delicadeza, ¿no? Yo apenas abría la boquita, así, besitos le daba a la hamburguesa. Yo me la estaba devorando la hamburguesa, ¿verdad? Ella le estaba dando besitos a la hamburguesa, así pura ardillita, así la mordía. Wow, dije yo: esta es bien linda come. Entonces comimos y todo, y dijo ella: ya me llené, ¿verdad? Y guardó la hamburguesa, no se la comió toda. Y yo dije: no le gustó, pues quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. Y nos fuimos, llegamos ahí a la casa de su mamá, estaba su hermano y su hermana. Y cuando entramos yo la vi a ella que se fue para arriba al cuarto, ¿verdad? Con sus hermanos. Ajá, dije yo, ¿qué irá a hacer? Y me voy detrás yo, calladito. Y cuando llego le encuentro con la hermana, imagínense haciendo qué. Le estaba pegando una mordida a la hamburguesa. Pero todo el camino se aguantó el hambre y llegó al cuarto y le pegó una mordida. Así la encontré yo.
Y cuando llego y la encuentro así, le digo yo, esa quiero conocer yo. Esa es la que quiero conocer yo. La que come normal, la que no finge, ¿verdad? Ah, pues entonces Dios dice, Adán, ese quiero conocer yo, dice. Eso le dijo Dios a Adán. Ese Adán quiero conocer yo. No el que está fingiendo. Es bien posible que la gente que está aquí todavía no te conoce. Es bien posible que el que está a la par tuya aún no te conoce. Conocen las hojas que estamos cosiendo. Conocen la apariencia que hemos puesto ante los demás. Y con esto no estoy diciendo que somos malos, ¿ok? O que somos de lo peor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios quiere conocer al que se está escondiendo, no al que aparenta ser. En esencia podríamos decir que este año Dios no quiere que vivas de apariencia, que seas tú, que seas genuino, que seas real para con Dios, para con Él. Si tú eres genuino y real para con Dios, los demás verán el reflejo de Dios en ti. No vivas para agradar a los hombres, porque nunca los vamos a agradar. Vive para agradar a Dios. Porque aún agradando a Dios, vas a caer mal a los hombres. Jesús dijo, he acabado tu obra. Jesús hizo la voluntad del Padre. Y aún así fue menospreciado, rechazado, y usted sabe todo lo que él vivió. Sin falta, sin pecado Jesús. Mas sin embargo, fue odiado por los hombres, amado por el Padre, pero aborrecido por los hombres. Entonces no te preocupes. Tampoco desarrolles una actitud, a mí que me importa la gente. No, tampoco. No se trata de eso. Debe de importarnos las personas, porque debes de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Debes de aprender a aceptarte a ti mismo. Platicaba con Eduardo y me decía de él una enseñanza que estuvo compartiendo. Me decía la pregunta más difícil del hombre: ¿sí sabes quién eres tú? Me llamó la atención y decía, parte de la prédica de hoy, ¿te conoces a ti mismo? El que la gente conoce es el mismo que se esconde, ¿o no? Tampoco quiero que me interprete que le estoy diciendo hipócrita. No. Qué lindo Antonio para decirnos hipócrita, nos lo dice de una forma bien sutil. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros escondemos nuestra debilidad porque tenemos temores, tenemos miedos, porque no estoy preparado, porque no he sido exitoso, o porque no tengo el trabajo más respetado en la sociedad, o porque ya mis hijos se fueron, o porque me divorcié, o lo que sea. Hay temores en nuestras vidas, grandes y fuertes, y Dios dice, quiero que salgas de ahí. El miedo es una limitación. El miedo solo viene a limitarte en el conocimiento y el crecimiento de Dios. Me llama la atención que delante de Dios solo hay dos hombres. Cuando digo dos hombres, seres humanos, el hombre y la mujer. Delante de Dios solo existen dos hombres. Existe el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es Adán, creación de Dios, formado de la tierra, del polvo, hasta que Dios sopló aliento y entonces él fue un ser viviente. Por el soplo de Dios, el hombre entonces vino a ser un ser viviente. Y el postrer Adán es Jesús, porque a través de Adán entró el pecado, pero a través de Jesús salió el pecado. Pero los dos están lidiando con un árbol. Adán está con el árbol del conocimiento del bien y el mal, y Jesús es el árbol en la cruz, en el que Él murió y entregó su vida por ti y por mí. A través de esa muerte y de ese sacrificio,
sacrificio perfecto es que el Señor puede vestirte de justicia. Porque el hombre no es justificado por sus obras o por sus acciones o por sus apariencias. ¿Se recuerda el fariseo que dijo, mira, yo no soy como este porque son las hojas que él había construido y edificado por mucho tiempo? Te doy gracias, Señor, que no soy como estos porque y empezaba a mencionar sus obras, sus acciones, todo su esfuerzo de su apariencia que había logrado construir. Creo que es un poquito difícil renunciar a todo ese trabajo de tanto año, ¿verdad? A la apariencia, a lo que he logrado que los otros piensen de mí. Si una habilidad tenemos cada uno de nosotros, y muy natural, que no nos cuesta, es convencer a la gente de algo que no es. No nos cuesta, está en nuestra naturaleza. Pablo dijo, a los hombres persuadimos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. De hecho, Dios no hace la elección como el hombre lo hace. El hombre elige al más fuerte, al más grande, ¿verdad? Dios elige al más débil, al que no es, para avergonzar al que es, para avergonzar al fuerte. Escoge al pobre para avergonzar al rico, escoge al necio para avergonzar al sabio. Samuel tuvo que aprender esta lección cuando fue a escoger rey para Israel. Escogió a los grandes, escogió la apariencia, escogió las hojas que habían construido ellos. Ellos se mostraron delante del profeta como los más calificados. Ellos pensaban que eran los calificados porque su apariencia traía convencimiento a los demás, pero Dios conocía el corazón. Y Dios le dijo al profeta Samuel, el hombre escoge, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Dios ve el corazón. Y Dios había visto el corazón de David. David era íntegro delante de Dios. David era sincero, David era genuino. Aun cuando David pecó, aunque le costó su arrepentimiento, pero cuando se arrepintió de corazón. Usted sigue leyendo la historia de Adán y Eva y se va a dar cuenta que cuando Dios le pregunta a Adán si había comido del árbol del bien y el mal, él le dijo, la mujer que me diste fue la que me dio comer. Y luego dice a Eva, fue la serpiente. Entonces se manifestó en ellos una autojustificación. Es fácil justificarnos, ¿verdad? Cuando somos encontrados en una falta. No queremos aceptar que hemos fallado. Y en lugar de aceptar nuestra falta, empezamos a cubrirla más y a escondernos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es complicando el proceso, complicando la bendición de Dios en nuestras vidas. Estamos limitando nuestro gozo, estamos limitando nuestra paz, estamos limitando nuestra relación con los demás. No sé cuánto tiempo pasó, pero Adán y Eva estuvieron problemados. Su primer hijo, sus primeros hijos, uno mató al otro. Mire qué familia más ¿cómo le llaman? Disfuncional, ¿verdad? Y nosotros decimos, sí, hombre, esas familias en la Biblia, todos los que estamos acá somos una familia disfuncional. Claro, también, ¿verdad? Construimos esas hojas porque queremos que todos los demás que vean que nuestra familia es, nosotros de generación a generación somos la familia tal, ¿verdad? Nos gusta construir esas hojas también, ¿sí? Pero todos, usted ve en la Biblia, todos esos hombres, una familia disfuncional, con problemas, con crimen, imagínense, con pecado, con adulterio, con fornicación, con robo, con mentira, con desobediencia, con rebeldía. Absalón se rebeló a su padre. O sea, lo que pasa es que nosotros hablamos de lo que está bien, y está bueno, porque no vamos a andar publicando en todas partes, pero hablamos de lo que está bien. De lo que está mal no queremos hablar, y entonces decimos, es complicado, mi vida es un poco complicada. Entonces estamos diciendo las cosas que no queremos hablar, que preferimos no hablar, decimos es complicado, mi infancia fue complicada. Sí, se han complicado un poco las cosas, te están diciendo no quiero hablar de eso, mejor hablemos de las cosas que están bien. Entonces todos tenemos algo
algo en nuestra vida, en lo cual Dios nos está diciendo, quiero que salgas de ahí. Nos está invitando a salir de ahí. Y termino con esto. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo pidió la herencia de su padre para ir a malgastar su herencia, para ir a desperdiciar, para ir a vivir una vida de libertinaje. No le importó el árbol que había en casa. No le importó, aunque no vemos un árbol físico, pero el árbol está presente. Porque el árbol son las limitaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos limitaciones. Ya seamos, aunque seamos adultos, no podemos vivir nuestra vida sin límites. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos límites en nuestra vida. Disciplina, por eso somos discípulos. Debemos de ser disciplinados, debe haber un orden en nuestra vida, debe haber un árbol en nuestras vidas que nos dice, de ahí no puedes pasar, más de eso no puedes hablar, más de eso no debes gastar, más de ahí no debes ir. Para eso Dios nos dio una esposa, una es suficiente, no debemos de salirnos. Por eso Dios nos dio los mandamientos. El hijo pródigo no le importaron los límites que el padre le dio y fue a malgastar no solamente su dinero, sino que su vida. Si no tienes límites en tu vida, quiero invitarte a que pongas límites en tu vida, a que ejercitamos el dominio propio en cada uno de nosotros. Y siempre nos preguntemos, Señor, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, ¿te agrada, Señor? Tenga la seguridad que Dios traerá a su corazón una respuesta. Debemos tener presente ese deseo de agradar a Dios. La Biblia le llama el temor a Jehová. El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos dicen, a mí qué me importa, yo no tengo límites, ¿verdad? A mí qué me importa, Dios dijo, ni comas ni lo toques, pero yo lo toco y me lo como, porque pienso que no te va a pasar nada, porque pienso que voy a obtener un beneficio momentáneo. ¿Sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos? Le dijo una verdad distorsionada. Sí, sus ojos fueron abiertos al conocimiento del mal. ¿Pero quién te dijo que estabas desnudo? Si en toda la película Adán estaba desnudo, ¿cómo es que ahora está preocupado por eso? ¿Cómo supo? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo llegó esa vergüenza a él? ¿Qué es lo que nos lleva a esa condición en nuestras vidas? La Biblia dice que el pan comido en ocultas es sabroso, pero su fin es de muerte. Y quiere decir que deleitarnos en lo oculto, en lo desagradable a Dios, pareciera tener un placer y un deleite temporal y momentáneo, pero las consecuencias de todo eso pueden ser mortales. Y cuando las consecuencias vienen a nuestras vidas, buscamos a quién culpar. Y nos enojamos con Dios y con todo el mundo. Y nos escondemos. Y a pesar de eso, Dios dice, ¿dónde estás? Miren qué lindo Dios que tenemos. Que Él tomó en cuenta nuestras faltas. Dice la Biblia en Romanos 5 que Él no tomó en cuenta que nosotros éramos pecadores, sino que se entregó por nosotros. A Dios no le es problema. El Señor ya tomó en cuenta nuestra falta, pero nos está diciendo, sal de ahí, ven a mí, preséntate a mí. Dice la Biblia que nada, que todo lo oculto, dice la Biblia, saldrá a luz. Todo lo oculto saldrá a luz, tarde o temprano. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces yo debo de ponerme límites en mi vida. Y si los fallo y me escondo, debo de salir a Dios nuevamente. Debo de presentarme al Señor una vez más, para que Él haga el proceso de transformación en mi vida y que yo cada día vaya pareciéndome más al Señor. Yo debo de parecerme más al Señor. Yo voy a decir, Señor, yo quiero reflejarte a ti en esta tierra,
dentro de mi capacidad y mis limitaciones, quiero ser lo mejor de reflejarte a ti, Señor, en mi manera de vivir. Adán, ¿dónde estás? Dios nos anda buscando. Adán está escondido porque él tampoco sabe quién es él. Tiene temor. Dios nos está buscando. Nuestros hijos nos están buscando. Porque nuestros hijos también necesitan adquirir una identidad sólida en Cristo Jesús. Y si yo ando perdido, también mis hijos me andan buscando. En otras palabras, ellos me necesitan que yo esté estable en el Señor, creciendo en mi identidad en Cristo Jesús. No escondido tras un dolor, un recuerdo, mi infancia, el pasado. Sí, todo eso es parte. Y denle gracias a Dios por eso. No tiene sentido, ¿verdad? Humanamente no tiene sentido. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por la ofensa que me hicieron? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por el abandono? ¿Cómo le voy a dar? Sí, dele gracias a Dios. Porque eso Dios lo permitió para moldearte, convertirte en la persona que hoy eres. ¿Dónde estarías si Dios no hubiera permitido eso? ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera permitido ciertos problemas, ciertas dificultades en nuestras vidas? Porque esas cosas nos hacen buscar a Dios. La dificultad, la prueba, la lucha, eso nos hace buscar al Señor. Si eres hijo de Dios, estoy seguro que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, ninguno de nosotros se le escapa ya al Señor. El Señor tiene su ojo bien puesto en cada uno de nosotros. Olvídate. Por más que tú huyas, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si donde me esconda, mire, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Y donde vaya, al cielo, a la tierra, a lo profundo, ahí estás tú, Señor. Porque ninguno de nosotros puede huir de la presencia de Dios. Nos escondemos, sí. Y Dios dice, ven fuera. Entonces el hijo pródigo no tuvo límites, se fue, se escondió. Pero hubo un momento que él volvió, ¿se recuerda? Hasta que volvió en sí, volvió a la casa de su padre. Dijo, ¿cuántos jornaleros allá tienen alimento en la casa de mi padre? Y yo aquí aguantando hambre, ¿verdad? En la calle de la amargura, de la miseria, aquí en esta limitación y esta pobreza por su desobediencia. Y dice, bueno, ya sé lo que haré, ¿verdad? Aunque él dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a casa, ya no soy digno de ser llamado uno de sus hijos, me haré como uno de sus siervos. Mire, él está saliendo de donde está escondido. Está dejando, algunos nos escondemos en los títulos, en los logros. Y él dijo, no me importa, ya, no me importa ser llamado hijo de mi papá, que sigue siendo su hijo, ¿verdad? No soy digno de ser llamado uno de sus hijos, me haré uno de sus siervos, con tal de estar cerca del Padre, con tal de ser restaurado. Cuando tú tienes el deseo de ser restaurado, ya no estás pensando, lo hago, pero sí, ¿verdad? Usted no puede, cuando estamos en esa condición, con Dios no podemos poner condiciones, no podemos, cuando estamos en esa situación delante de Dios no podemos poner condiciones a Dios. Yo regreso, pero si cuando regrese, de todas formas, verán, mi carrito deportivo me lo tienen guardado, mi cuarto está ahí, verá, y sigo siendo el hijo querido de papi. Este dijo, no soy digno de ser llamado uno de sus hijos, me haré como uno de sus siervos. Y volvió a casa. Y cuando vuelve a casa, ¿qué hace el padre? Lo vistió, ¿verdad? Le dio nuevas ropas. Él cubrió su vergüenza, cubrió su pasado. El otro hijo vino a reclamarle y todo, pero él dice, este estaba muerto y ahora vive. Hagamos fiesta. Mató el mejor becerro. Eso hace Dios. Él hace fiesta, Él celebra, Él se alegra cuando tú y yo salimos de donde estamos escondidos y volvemos ante el Señor y nos presentamos tal y como somos. Y siempre va a aparecer ahí el otro, ¿verdad? Sí, ahora viene de inteligente este. Yo he sido bien obediente y a este le haces fiesta y a mí no. No te preocupes. Tú vuelve tu corazón al Señor. Sal de donde estás. Seamos como el hijo pródigo. Génesis, el inicio de nuestra historia, el inicio de la creación, el inicio del hombre, el inicio del pecado también, pero el inicio de una promesa de restauración para nuestras vidas. La voz de Dios que nos llama
¿Dónde estás? Ven.